Recuerdo un Sí, estaría bueno. Gracias. De nada. Profe, la resistencia del medio, yo por ejemplo la puse Está. vertical. Sí. Puede ser. Ahí, claro. Por ejemplo, me quedaría que la resistencia que está al lado a la izquierda eh, queda en serie con la. Pues está retumbando. Bueno. Sí. Vayan desmuteándose a uno, así pueden escucharlo, así no entra en los micrófonos de otros. O usen auriculares, esas cosas son las que funcionan. Ok. La resistencia que está a la izquierda R al lado de A, Ajá, esta. esa, con la que está justo abajo, Con esta. quedaría en serie, ¿no? No, porque tiene corrientes diferentes. Ah, pues está el no. Ah, claro. Tenés el nodo A acá y acá la corriente se te separa directamente. Claro. Ok. Puede ser que las últimas dos de abajo estén en paralelo. Axel, creo que si estabas hablando de vuelta, estás complicadísimo con tu micrófono. Escribilo, si podés, no hay problema. Te lo leemos, yo lo leo y lo replico para todos. Magali, ¿estabas diciendo algo? Que si las últimas dos de abajo puede ser que estén en paralelo. Esta que está acá y esta que está acá. Sí. No, la primera está conectada entre A y este punto del medio y la de abajo está conectada entre A y B. ¿Bueno, correcto? Es un curso difícil hoy. No, lo traje, lo vi, es uno de los finales este. Yo creo que es una ilusión. No digo el curso, que tenés un curso difícil hoy. Que no la estamos cazando. No, para nada. No es un problema sencillo. O sea, para aquel que vio tal vez circuitos eléctricos toda su vida, capaz que sí, uno puede decir, bueno, esto es más fácil, esto es más difícil, pero si nunca hiciste un problema de estos que es un problema así medio del tipo desafío y nunca reformulaste un circuito, es probable que de primera, o sea, uno puede detectar rápidamente un serie, uno puede detectar rápidamente un paralelo, pero cuando te juegan con algún tipo de ilusión óptica, con los objetos, y puede ser, viste, que algo así te pase directamente. No sé, yo recuerdo una que había, por ejemplo, en un problema de física, de capacitores, había un problema que te decía esto, como para que vean cómo pueden suceder las ilusiones ópticas. Este es un problema de dos capacitores, y este era así se cargaban los dos capacitores, ¿correcto? Y después decía, bueno, te enumeraba las placas, esta es la placa 1, esta es la placa 2, esta es la placa 3, esta es la placa 4, ¿sí? Bueno, eso parece un 9, Julián. Esta es la placa 4, y después te decía, bueno, se desconectan de la fuente, ¿sí? Y se conectan de esta forma, ¿no? Los capacitores. ¿No? Entonces yo les pregunto, ¿cómo están conectados estos dos capacitores? Y no sé, las placas no sé cómo estarían. 1, 3, y acá estaría, no sé, la 4, ponele, y la 2, una cosa así. ¿Alguien se anima? Hay dos opciones, así que es como que, bueno, por lo menos es como ir a la ruleta, ¿viste? Puede ser que Yo diría saca la serie, batería. pero seguramente tiene una trampa y no es en serie porque sería muy fácil. Así que seguro es paralelo. Menos mal que su vida no depende de ello, pero, o sea, el razonamiento estuvo perfecto por cómo venía la historia, ¿sí? Pero te dan esto en un final y no voy a decir el 90%, pero más de uno va a poner que esos dos capacitores están en serie. ¿Por qué no están en serie? ¿Quién me lo explica? Puede ser porque la última, o sea, el último capacitor, el que está más a la derecha, por ejemplo, la placa esta top, está en contacto con la placa del primero. Porque sí, dos objetos que están, yo lo llamo la ley de Lagrange porque no la encontré en ningún libro, pero dos objetos que están conectados entre sí, la única forma de que pueden estar conectados es en paralelo. Lo dijiste vos recién, Leandro, ¿no? Si vos lo redibujás este circuito, te queda así, 1 y 3, ¿no? Y te quedaría 4 y 2, las placas. Es una ilusión óptica que está armado de esa forma. Acá te queda la placa 3, acá te queda conectada con la placa 4, acá te queda la placa 2 conectada con la placa 1. No hice nada más que redibujarlo el capacitor. Dos objetos que están conectados entre sí y solamente entre sí, la única opción es que estén conectados en paralelo y la diferencia de potencial es la misma para ellos. Pero más de uno que no sabe redibujar algún tipo de circuito,
Bueno, esto acá dice, listo, estaban en serie antes, siguen estando en serie después. ¿Correcto? Claro. Entiendo. ¿Se entiende? Y algo así debe estar pasando en este problema. Hay que ver bien qué es lo que podemos, cómo podemos asociar algunas de estas resistencias, ¿correcto? Profe, una consulta. En el ejemplo este que diste con lo de las placas, a pesar de que estén en un distinto orden, aún así estarían en paralelo. O sea, el orden de las placas no importa en este caso. Correcto. Lo único que te hace ese orden de las placas, ¿sí? Si mal no recuerdo, por cómo quedaba el problema, y si no, es simplemente es algo simplemente como de ejemplo que estábamos haciendo. Si mal no recuerdo, las placas te quedaban con la siguiente polarización. Esta placa te quedaba inicialmente con carga positiva, suponete le voy a poner 4 cargas positivas, ¿sí? Y después esta otra placa te quedaba con, no sé, 2 cargas negativas, ¿no? Suponete. Y entonces lo que hace básicamente eso es que en esta parte que algunos lo llaman el método de las islas, pero básicamente es la conservación de la carga en el conductor eléctrico de arriba de todo, es que se te conserve la carga. Si cada una de esas cargas es un coulomb, yo arriba de toda esta carga, ¿cuántos coulombs tengo? Tengo 4 y tengo -2, o sea que en definitiva el total de la carga de arriba es 2 coulombs positivos. Y entonces este positrón y este electrón se van a unir y van a formar un átomo neutral directamente, y lo mismo este otro positrón en conjunción con este otro electrón, y se te van a neutralizar directamente quedándote un átomo de hidrógeno, por decirlo así, ¿no? ¿Se entiende eso? Y un átomo de hidrógeno neutral, ¿no? Claro, sí, dale, gracias. No escuché nada. Sí, estabas hablando vacío. No, que gracias. Genial. Sí. Bueno, acá Axel dice, se plantea el paralelismo entre la primera y la segunda resistencia, y luego con la tercera y la cuarta, en el orden desde A hasta B. Eso podría ser. Lo que sí es que vos hay una resistencia que es la resistencia, la R acá abajo, que yo creo que sería la última que conviene como asociarla directamente a este paralelo directamente. Entonces, Genaro acá que dice, puede ser que la resistencia justo al lado de A y la de abajo estén en paralelo. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que redibujar primero, algunas partes del circuito como para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta primera resistencia que yo tengo acá, la voy a dejar para el final de todo. Y entonces, esta la dejo como última, la del final. Entonces, yo lo que tengo básicamente sería, parto del punto A y tengo esta resistencia que yo tengo acá. Profe, perdón, de última podemos ponerle tipo R1, R2, R3 como para ver bien cuáles están en serie de paralelo. Si Sí, no es muy tedioso, si no, no pasa nada. son todas iguales las resistencias, pero podríamos ver ahí de ir asociando algunas. Claro, para asociar. Claro, como para ir asociando algunas de estas. Si alguno quiere hacer alguna imagen y la pega en el Slack y ya lo resolvieron, podemos ir viéndolo directamente de qué es lo que hicieron, cómo es que lo resolvieron. Entonces, fíjense, tengo A y tengo el punto B, ¿sí? Entonces, yo tengo esta primera resistencia que sería para Carolina, y pusimos acá R1. Y después tengo dos resistencias, que fíjense, esta resistencia R2 está conectada entre R2, R3, R2 está conectada entre A y un punto de después de A. ¿Sí? Que lo voy a poner acá. Podemos llamarle C a este punto, ¿no? Entre A y un punto acá que tendríamos, que lo vamos a llamar C. C, y a este otro punto nos conviene llamarlo D directamente. Entonces, acá tendríamos esta, que es esta resistencia R2.
Después, entre C y D, fíjense que yo tengo una resistencia que es R3, ¿no? Este punto que nosotros tenemos acá es D. Esta resistencia que yo tengo acá es R3. ¿Sí? Entre C y B, lo que yo tengo es otra de estas resistencias, que le podemos poner R3, esta podría ser R4 y a esta R5. Entonces, esto es R4. Y R5 me quedaría entre D y B, que D básicamente es este punto que yo tengo acá. Entre D y B, R4 está acá con C, y entre D y B, acá tendría esta otra. ¿Veo bien esto? A R1 hasta D, eso es lo correcto, y desde A hasta vía R2 hasta el punto C. Entre C y D tengo esta resistencia. Esto me quedó bien, pero voy a redibujar la parte de afuera, porque la parte de afuera es lo que está, o sea, no está mal dibujado, pero tampoco me ayuda a diferenciar nada. ¿Sí? Entonces, yo tengo estos dos puntos y C, si yo lo conecto a C con otra resistencia, ¿sí? A C, le habíamos puesto R4, llego hasta el punto B. ¿Correcto? R4. Y después, desde B hasta D, ahora sí, acá tendría R5. ¿Correcto? Y ahora sí está más entendible, ¿correcto? Este problema, ¿no? Desde A hasta B. Y desde A me quedaría hasta el otro B. Desde acá hasta acá sería la última de las resistencias, que sería la resistencia 6. ¿Podemos resolver algo así? Todas las resistencias seguirían teniendo corrientes distintas. Sí. En ese esquema, por lo menos. Yo intenté redibujarlo y me siguen quedando todas las resistencias con corrientes distintas. Todas tienen lo mismo si hay alguna que un tenga... nodo anterior. ¿Cómo? Todas las resistencias tienen un nodo que viene antes. Claro, sí, sí, yo estoy pensando en si hay alguna forma de resolverlo asociando alguna, pero estas dos no están en paralelo porque tenés esta resistencia acá que te está molestando, estas dos no están en paralelo tampoco porque está esta misma resistencia. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Pero ahí está. Si todas valen R, ¿no? Todas tienen el mismo valor. ¿Se acuerdan cómo es esta construcción? La del puente, ¿no? Santi, O sea, Ah, sobre R3 sí. no pasa corriente. si sobre R3 no pasa corriente, es como si no estuviera dentro del circuito, ¿correcto? Y entonces, si por ahí no pasa corriente, ¿sí? Estas dos están en serie y estas dos están en serie. Entonces me quedaría básicamente 71 en serie con 71, o sea, esta sería R15. R15. Profe, ¿por qué no pasaría corriente? Porque es un puente único. ¿Viniste a la clase de ayer, Cristian? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de ayer cuando hablamos del puente de Wheaton, que era este producto de resistencias cruzadas? Ah, claro. Se explica eso Está en entonces. equilibrio porque el producto de las resistencias cruzadas es el mismo, porque tenés todas resistencias iguales,
que valen 71. Sí, se anula esa. Entonces, nos quedaría que R1,5 es 71, 71 más 71, las dos resistencias, al igual que R2,4, ¿sí? R2,4 también sería 71 más 71. Y después, ¿cómo está eso? Si ahora uno lo redibuja. En paralelo. Correcto. Ahí te queda un triple paralelo de esta R1,5, esta otra R que nosotros tenemos acá, que es R2,4 y R6. Profe, una pregunta. Sí, Armena. Del puente solo ocurriría, por ejemplo, con este tipo de diagrama, sí que está la misma resistencia como conectando esas dos series, ¿no? Correcto. ¿O habría otra forma? Ah, ok. Por eso, esa es la condición del puente, directamente. Entonces, pero ahora, si quieren, les enseño una forma que uno puede hacer como para básicamente resolverlo el sistema, ¿no? Y encontrar una resistencia equivalente de tu sistema, si vos O quisieras. sea, si no te llegás a dar cuenta lo del puente de Winston, no hay forma que eso lo puedas resolver, digamos. O sea, tenés que encontrar una forma de o sea, volver a hacer el circuito de manera tal que te quede algo similar para que puedas cancelar esa resistencia. La resistencia en media 35,5, que es esta la solución, la resistencia equivalente. Porque te quedan acá 142 en paralelo con 142, que básicamente es la mitad, porque un paralelo de dos resistencias iguales te queda la mitad, y después te queda una de 71 con R6 que es 71, o sea, es la mitad de esas. O sea, 35,5. Una opción que podrían hacer, que es que sería para el caso que preguntaba Ornella recién, que dijo, che, y si yo no me di cuenta de esto, ¿qué es lo que hago? Entonces, si ustedes no se dieron cuenta de esto y uno dice, o si tuvieran valores diferentes, que si tuvieran valores diferentes no puedes utilizar este criterio del puente de Wheaton, te va a quedar un sistema de ecuaciones un poco grande, ¿sí? Por cómo es, pero lo que vos podés hacer es agarrarse y decir, bueno, invento una fuente de tensión entre los terminales A y B y planteo el sistema de mallas que me quedan acá, en donde voy a tener la corriente total que sale de acá de mi sistema y voy planteando en todos los nodos todas las corrientes que yo tenga acá, ¿sí? Si esta es lo que yo llamaría la corriente total de mi sistema, bueno, una vez que tengo la corriente total, planteo que acá esa corriente total se separa en I1, I2, esta sería 1, esta sería 2, y acá sería la corriente número 3. ¿Sí? Todo esto es un solo nodo, si ustedes se lo ponen a analizar, ¿sí? Y después de acá 1 se transformaría en 1, 2, 3, acá tendría la corriente 4, y acá tendría una corriente 5, y acá tendría una corriente 6, y acá tendría una corriente 7. Plantean este sistema de 7×7 con todas las ecuaciones necesarias, y entonces vos después, una vez que lo resolvés, es un Linsolve, o sea, si pudiste plantear las ecuaciones de Kirchhoff de un solo elemento, podés plantear las ecuaciones de cualquier tipo de elemento. De hecho, hasta le pueden poner un valor a esto, le ponen, no sé, 10 volt, o le pueden poner 1 volt a esta fuente de tensión, cosa de que sea uno de los datos que ustedes conocen de su problema. Todo el resto de las resistencias las conocen porque o son todas iguales, o es un dato que les deberían dar dentro del problema. Y después de eso, ustedes lo que calculan son las incógnitas, que serían las corrientes. Y una vez que ustedes tienen eso, lo que pueden hacer es la tensión que ustedes propusieron, la resistencia de su sistema equivalente va a ser la tensión dividido la corriente total que ustedes propusieron ahí al principio. Y con eso ustedes podrían, si no se avivaron de esto, se podría resolver perfectamente el problema, sí. Porque después es un sistema de ecuaciones, no me lo voy a poner a armar, o sea, ¿se podrían armar ahora todas las ecuaciones? Sí, ayer ya hicimos varios de esos ejercicios, pero se podría plantear como una forma hipotética, sí, y nos debería dar igual, o sea,
si alguno no se animó a hacerlo, no se anima a hacerlo, podemos agarrar y las planteamos las ecuaciones ahora y lo resolvemos. Son 7 ecuaciones, es un número gigante de ecuaciones, pero se puede plantear. Hay que plantear el nodo A, el nodo D, C y B, y ya está. Es eso nomás. Esta corriente I2 no existe. Es I1, sale I5 y sale I3. Porque todo esto es un solo nodo. Ahí me corrijo. ¿Quieren que lo hagamos? Es un sistema de ecuaciones nomás, pero se puede hacer. Como para que vean que da lo mismo, ¿no? Yo diría, si es solamente armar las ecuaciones, capaz conviene pasar con otro ejercicio para no perder tanto tiempo en eso. Si no, alguno tiene ganas, el miércoles, si alguno se queda con la duda de si esto se podía resolver así o no, y lo intentaron hacer el fin de semana y no le salió, lo vemos en la próxima clase cómo sería con esta fuente de tensión hipotética. Yo tengo una consulta. Dale, Ignacio. Si las resistencias hubiesen sido distintas, o sea, igualmente se cumple que por esa rama no circula corriente. No. Si las resistencias... tienen que ser todas iguales. Todas iguales o el producto de las resistencias cruzadas, como el puente de Wheaton, tiene que ser igual también. Cualquiera de esas dos opciones. O sea, perfecto, gracias. Todas iguales es una de las subcondiciones que las resistencias cruzadas te den, ¿cómo es esto? Te den que es una de las condiciones que estábamos hablando. ¿No? Mando otro y así ya van teniendo. Bueno, profe, ¿todo bien? Consulta. Tener. Veo que ya apareció 2 veces esto del puente de Wheaton. Ajá. ¿Recomendás, digamos, tenerlo practicado y demás para los finales? No sé si practicado, o sea, mínimamente lo deberías conocer, ¿viste? Listo. Porque fíjate que en el problema pasado, literalmente te decían, no sé si te lo decían, no recuerdo exactamente si lo decía lo del puente de Wheaton, pero que es una... No, decía que no circulaba corriente nomás. Decía que no circulaba corriente. Durante muchos años era uno de los... Yo arranqué trabajando en los laboratorios de física, y durante muchos años, ¿cómo es esto? Era una de las experiencias que se hacía, ¿viste? Lo del puente de Wheaton, así que... Y yo después lo tuve también que hacer para electrotecnia, para varias de esas asignaturas, así que... como mínimo ya lo viste 2 veces, ahora no te va... porque lo redibujamos al circuito para que nos quede más parecido y podamos detectarlo, el puente de Wheaton. Pero el puente de Wheaton y esa resistencia en paralelo que teníamos. Pero ahora, si alguien te da un rombo y una resistencia en el medio, como que lo tenés que ver ese ya directamente. Te tenés que dar cuenta que es un puente de Wheaton, Genaro. Listo, ok. Gracias. Un rombo o esta construcción que vimos acá, ¿no? Sí, este rectángulo con la resistencia perpendicular. El rombo o esta construcción, vos ya lo tendrías que ver y decir, esto es un puente de Wheaton. Te conviene. Te puede simplificar un poco. Profe, esto lo podremos buscar también en los videos de CEA, porque esto no estaba en el aula, dentro de los temas. Lo buscamos. Les puse un link ahí a Wikipedia. No recuerdo si en el video si César tenía, pero busquen cualquier video de puente de Wheaton que les haga el experimento y les debería ir bien. No es un tema muy complejo. La guía de laboratorio lo tiene. Claro, la guía de laboratorio lo tiene. Y creo que en el Drive estaba la guía de laboratorio. En algún lado. Ok, genial. Perdón, una última dudita acerca del puente. Sería cuando son todos iguales o cuando los productos cruzados son iguales. Por ejemplo, 15 y 1 y 3 y 5. Claro, exactamente. Que iguales es un caso particular del otro, porque es, no sé, R por R igual a R por R directamente. Claro. O sea, es básicamente que los productos sean iguales. Correcto, que los productos cruzados sean iguales. Esa es la condición. Sí. Bien, gracias. Si buscas puente de Wheaton, puente de Wheaton, hay cosas que no las puede leer de Wikipedia. No sé si en el libro estaba el puente de Wheaton. Debería chequearlo eso. Capaz que hasta tiene la deducción. ¿No es? Quick Derivation at Balance. Acá te hace la deducción.
¿sí? Que te dice que la corriente del galvanómetro es 0 y entonces por ende te da que I1 es igual a I2 porque están en serie, básicamente, y R3 y R4, y entonces te hace la de las caídas de potencial, te hace una igualación, y entonces te dice cuál es la condición del puente de Wheaton, que es esta que está acá. No es muy complicado. Si alguno necesita alguna duda, lo pueden leer de ahí. Habría que ver si está en OpenStax o en el proyecto Descartes. Yo no lo recuerdo así de referencia o de memoria. Pero bueno, para el resto. ¿Mauricio? Sí, disculpa, ¿por qué en el esquema anterior tachaste I2, la corriente I2? Porque en verdad no circula. Todo esto que vos tenés acá es un solo punto. Todo esto que vos tenés acá, si vos pudieras, voy a borrar uno de estos. Esa resistencia que vos tenías ahí, que era R2, la podés conectar acá. La redibujo todo como para que veas que I2 no existía. En verdad. Pongo la resistencia R2 acá y la conecto todo acá. Y esto está conectado acá. Por ende, I2 no, era una corriente de cálculo netamente ficticia, ¿no? O sea, de acá entra solamente la corriente total del sistema y sale I1, I5, que es la corriente que iría por R2, y la corriente I3, que nosotros vamos acá. Cuando estaba explicándolo no me di cuenta que hay un concepto que se llama supernodo directamente, que es cuando no hay un elemento. Eso te puede haber causado eso de confusión. Pero si lo ves... Sí, ahí se ve mejor. ¿Cómo? Claro, sí, pero ¿Ahí se ve mejor? así se ve mejor y se entiende por qué no existe I2. Pero como estaba dibujado originalmente, te puede dar a entender que por acá hay básicamente una circulación de corriente. Pero básicamente lo que podés hacer como para pensarlo esto así, agarrás y lo dibujás el punto A, lo dibujás como si fuese un punto gordo así, y entonces es todo el nodo del punto A. Te das cuenta que todo este nodo está acá. Entra la corriente total, sale I1, sale I5 y sale I3. ¿Ahí está mejor también? Sí. Listo. Gracias. Era Mauricio. Este es algo más clásico, ¿no? Obviamente, dice, calcule las indicaciones de... Oh, ¿quién hizo algo? No lo muevan esto, ¿sí? Porque... Voy a dejar así. Ahí está. Dice, calcule las indicaciones BA menos BB del voltímetro ideal en el circuito de la siguiente figura. Es algo más derecho, por decirlo así. En régimen estacionario, y nos dan las tensiones. B1 nos dan B2, B1, B2, ¿sí? Fíjense que ahí hay dos tensiones en oposición. Está como interesante eso. Y nos dan el resto de las tres resistencias, ¿no? ¿Alguien lo resolvió? ¿Alguien lo planteó ya esto? Ah, pero no quiero el resultado, Ignacio. Quiero que lo puedas explicar hacia el resto. Si querés, te doy el control del Zoom y los explicás a los demás. ¿Cómo lo hiciste? A ver si te puedo invitar en el Miro.
Sí, ahí escribí. ¿Sí? Sí. Dale. Porque yo te los invité como editor, así que podrían tranquilamente. Bueno, ¿arranco? Dale, ¿O mandale. esperamos? Ok. Va, no sé cómo lo vienen los demás. No, yo lo estaba recién empezando. Pero bueno. Todavía lo estoy haciendo. Dale 10 minutos entonces y lo resolves vos. ¿Te parece? Bueno. No debería llevar más de 10 minutos, algo así. No, no es una situación problemática tan difícil como para que
Ay, profe, creo que lo hice. ¿Quién está hablando? ¿Malena? ¿No? No, yo, usted, Santiago. Santiago, ahí está. No, me marcaba alguien más en el. ¿A qué te refieres? ¿Que lo hiciste el problema? O sea, no sé si está bien porque también me dio, como habían dicho, 53. Y, o sea, quería ver si estaba bien el procedimiento que hice. Dale, ahora. Agarré. Esperá. Bueno. En 3 minutos lo explica Está bien. Ignacio y lo debatís con él, y entonces ahí yo soy moderador. Cualquier equivocación que haya, ya lo dejamos ahí, como para corregir si hay algo mal. Ok. Un minuto más. Bueno, tiempo. Ignacio, ¿quieres comenzar? Ok, dale. Bueno, lo primero que empecé planteando es las corrientes que circulan en el circuito. Muy bien. Empecé planteando I1 para allá, I2 para arriba, y Ajá. 3 para allá. Muy bien. Después puse las polaridades a las resistencias, Polaridades a las resistencias. así. Muy bien. Y después lo que hice fue plantear la ecuación de la variación de potencial entre B y A. Lo puse al revés, entre A y B, perdón. Esto es en B menos en A. Y lo que hice fue ir desde A hasta B hacia acá, así. Entonces fui sumando los potenciales. Como paso de negativo a positivo puse 50 volts. Uy, 50 volts positivos. Le Correcto. resté la caída de potencial de la resistencia, menos I1 por R4, y le sumé la de B2, que es 25 volts, si no me equivoco. Correcto. Pero no, Entonces, no calculaste vos la corriente en un principio. no, empecé planteando esto para saber las incógnitas que tenía en el problema. Ah, ok. Te digo. Entonces, sé la resistencia 4 y me quedó así. Entonces, lo único que necesitaría es la corriente 1. Ajá. Para encontrar la corriente 1, planteé la conservación de la energía de la malla 1, del circuito cerrado de la malla 1. Entonces, empecé a recorrer. Correcto, dale, decilo vos, Cero. Entonces empecé recorriendo desde este punto hacia la derecha, en sentido de la corriente I1, y me quedó menos 14 I1, más 50, menos 11 I1, más 25, menos 25 igual a 0. Correcto. Y esta ecuación esta sola ecuación de una incógnita se resuelve sola, y me quedó que I1 es igual a 2 amperes. Perfecto.
Y Sí. reemplazando esto acá, me queda que son 53 volts. Perfecto, ideal. Habría otras formas de resolverlos, seguramente, planteando como vos te diste cuenta de que era una sola malla la que era solamente una incógnita la que necesitabas. Alguien podría haber planteado la ley de Kirchhoff, igual a I1 es igual a I2 más I3, planteaba dos mallas internas, sistema de 3×3, resolvía eso y después con la ley de las tensiones abiertas podría haber calculado esa misma diferencia potencial tranquilamente. Esa era otra forma. Claro, yo había planteado las dos mallas, pero bueno, después me di cuenta que como las fuentes del cable del medio eran iguales, nada, como no tenía mucho sentido. Pero es más, cuando hice la de la segunda malla, la corriente de I2 me daba 0 y ahí como que me trabé porque dije no estoy haciendo cualquier cosa y al final estaba bien. Estaba bien, sí, también. ¿Quién era? Santi, vos tenías una pregunta de cómo lo habías planteado, ¿era? Ah, no, sí, yo lo hice así, parecido. O sea, en vez de usar la de las tres corrientes, usé, creo, la ley de nodos, usé la ley de las mallas. Ajá. Y sí, me terminó dando que la corriente por la malla 2, que puse que la 2 es la de arriba, era 0. Entonces, y bueno, terminé sacando que la corriente por la malla 1, la de abajo, era 2 amperes. Y fui haciendo, no sé, arranqué en el punto A, fui por la primer fuente, 50 volts, más, o sea, menos la resistencia 4, más los 25 volts de la otra resistencia, y esa suma me terminó dando los 53 volts de diferencia potencial. ¿Alguno que tenga alguna pregunta o algo para hacer en este problema? Era bastante... Sí, yo tenía una duda. Tenía entendido que la corriente salía del borne positivo de la fuente de tensión. Cuando te alejas un cachito, se te pierde toda la voz. Ahí se me escucha bien. Déjame que yo le doy ahí power desde hacer la pregunta, ¿vale? Sí, yo tenía entendido que la corriente salía desde el borne positivo de la fuente de tensión. Entonces ahí me empecé a marear, digamos, para dónde iba cada cosa. Acá, por lo que entendí, Ignacio puso I1, que va en sentido tipo opuesto, digamos, donde está el borne negativo. Me empecé a confundir, digamos, ahí. En realidad vos le pones el sentido que quieras, resolvés, y si después la corriente te da positiva, era que el sentido que le pusiste está bien, y si te da negativo es que la magnitud que te dio está bien, pero que va para el otro lado. Sí, yo creo que Al esa menos en estos no es la pregunta de ejercicios. ella, sino que ella piensa que la corriente I1 está entrando al borne negativo. La corriente I1 está circulando a través de toda la trayectoria, de toda la trayectoria que vos tenés entre estos dos bornes que tenés acá, que sería este primer nodo y este otro nodo. Todos los electrones instantáneamente que vos tengas sobre este cable arrancan a moverse al mismo tiempo. Entonces, es lo mismo si vos dibujás la corriente I1 acá, o si dibujás la corriente I1 en este punto directamente del circuito. Conceptualmente estás queriendo decir lo mismo, que la corriente estaría circulando, en este caso, desde el borne A hasta el borne B. ¿Era esa la pregunta que vos tenías, Ornella? Sí. Conceptualmente es algo visual, pero es lo mismo dibujar la corriente ingresando al borne negativo o saliendo del borne positivo. Recordá que la corriente, viste en los simuladores que vos tenés, circula a través de toda la rama directamente. Claro, vale, gracias. De nada. ¿Alguno más con alguna pregunta de este problema? Hagamos otro. En este ya es uno que te mezcla capacitores y circuitos. Entonces, Sony 37, le damos 10 minutos y lo resolvemos. ¿Alguno de ustedes si lo resolvió y si parece que tiene ganas de explicárselo? Dice lo siguiente: en el circuito de la figura se encuentra en estado estacionario. Recuerden lo que hablamos ayer del estado estacionario, que era lo que sucedía cuando teníamos
circuito en estado estacionario con los capacitores y las ramas en las que estaban los mismos capacitores. Se pide calcular la carga del capacitor y la potencia disipada en la resistencia R1. Entonces, con esos dos parámetros, nosotros podemos literalmente chequear nuestra respuesta, ¿sí? Que esté ambas partes bien implicaría que el problema está bien resuelto. Nos dan los datos, o sea, tenemos dos fuentes de tensión, tenemos dos resistencias en la izquierda, una resistencia en una rama con un capacitor y dos resistencias a la derecha, nos dan las tensiones, nos dan R1, R2, R3, R4, R5 y nos dan la capacidad y tenemos que calcular entonces la carga en el capacitor y la potencia en la resistencia R1. Profe, tengo una duda. Genaro, ¿no? Sí, sí. Pregunta, para la malla de la derecha, De la derecha. yo planteé, perdón si es muy básica la pregunta, pero yo planteé que hay una... Si fue básica la pregunta, no la acepto directamente. No, yo planteé que hay una corriente que circula por la rama de E2. Ajá. El tema es que, bueno, al plantear las ecuaciones no me aparece. ¿Qué no Bueno, te- obviamente no. Justamente la corriente esa en particular que circula por la rama de 2. No sé si estoy planteando mal o... Pensar bien. Tenés ahí, a ver, mandámelas por DM a lo sumo, o si querés dibujarlas ahí. ¿Cómo planteaste la circulación de corrientes en el problema? te lo mando, sí. A ver. Dale, como quieras. Yo a lo sumo lo pego acá después.
Tenemos 6 minutos más, son y 44. 50 debería más o menos estar planteado, por lo menos la idea general, tal vez no todas las ecuaciones. ¿Minutos? Muy bien, yo creo que estamos en tiempo. ¿Quién me explica fenomenológicamente qué es lo que pasa en el problema? ¿Por dónde arrancamos a armar ecuaciones? Ese tipo de cosas. Yo lo que arranqué no terminé, pero planteé en Dale. cada digamos, malla, ¿Qué fui planteando Escuché al en principio. cada malla, Ajá. ¿cómo se llama? Igualé a cero, voy restando las caídas de tensión, digamos.
en cada, o sea, una corriente, una malla, en la otra y en la otra, pero en donde está el capacitor no hay corriente. En donde está el Entonces, capacitor no hay corriente, correcto. Y si en donde está el capacitor no hay corriente, ¿qué es lo otro que podemos inferir dentro de este problema? tenemos que ver la diferencia de potencial. No. La corna. O sea, eso sí, pero porque queremos calcular la carga del capacitor. O sea, tenemos que calcular la diferencia potencial entre este punto y este punto. Eso no me cabe la menor duda del circuito. Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Alguno más? Plantear las ecuaciones de las mallas. Antes, me gustaría un pasito más. ¿Qué otra cosa podemos inferir si nosotros sabemos que por acá la corriente es 0? O sea que acá no hay corriente. Reacomodar las resistencias. Que tenés solo dos corrientes. ¿Quién dijo eso? Sí, que solo tenés dos corrientes. ¿Dónde estarían esas dos corrientes? En la malla de la izquierda y la de la derecha. Correcto. Recuerden que la corriente necesita un trayecto cerrado sí o sí para circular. Si no tengo un trayecto cerrado que me conecte las dos mallas, ¿sí? O sea, un lugar para que la corriente vaya y un lugar para que la corriente vuelva, ¿sí? Lo que nosotros podemos inferir es que si en la rama de arriba no hay corriente eléctrica, en la rama de abajo tampoco hay corriente eléctrica. ¿Sí? O sea, por acá tampoco hay corriente eléctrica. Lo único que hay básicamente es el pasaje del potencial 0 directamente. O sea, la tensión de toda esta rama de acá abajo es 0, pero, como bien dijo Genaro, solamente hay circulación de corriente eléctrica en las dos mallas. Acá te queda una malla aislada y acá te queda otra malla aislada directamente. Profe, me perdí un segundo. ¿Por qué no hay corriente ahí arriba de todo? Porque está descargado el capacitor. No, o sea, Está cargado el capacitor. Lo hablábamos ayer. Siempre que vos estés en estado estacionario y tengas un capacitor, por esa rama no circula corriente. Ah, ok. Debería chequearlo en la teoría eso directamente. Para eso está en lo que sería ¿Llegaste hasta la última parte de la unidad que es capacitores y circuitos eléctricos? Sí, pero no recordaba ese detalle. Y o sea, es lo fundamental de capacitores y circuitos eléctricos. Cuando los tenés, además de los transitorios, es lo fundamental recordar que siempre que vos tengas un capacitor, sobre esa rama no circula corriente directamente. Claro, sí, es que cuando leí que estaba en estado estacionario pensé que estaba descargado. No. Se refería a eso. En estado descargado te dirían descargado. Estacionario ya está completamente cargado. Ah, está bien. Gracias. De nada. Entonces, lo que nos quedarían a nosotros son dos corrientes. La primera corriente que sería E1 dividido R4, ¿sí? R4 más R5, ¿sí? Que es ese valor directamente, y la corriente I sub 2, que en definitiva termina siendo E2 dividido R3 y R1. R3 más R1. ¿Sí? Yo le cargué los dos valores. Estos son valores numéricos que les deberían haber dado a ustedes. 0,39 es 1, 0,4 si ustedes lo están calculando, ¿sí? Y el otro 0,26. Lo que nos piden básicamente en este problema es calcular la potencia disipada en la resistencia R1. Yo miro la resistencia R1, es esta, que yo tengo acá, y entonces la potencia la puedo calcular P1 como I cuadrado I2 al cuadrado por la resistencia R1. Entonces, yo lo miro acá y digo, bueno, perfecto, voy a calcular esa potencia. La potencia en 1 va a ser I sub 2 al cuadrado, todo esto multiplicado por la resistencia R1. Me da 15,37, chequeemos a ver si hay alguna, 15,38, esta podría ser una de las opciones, esta podría ser una de las dos opciones, y como tengo exactamente el mismo valor, o sea, yo ya descarté todas las demás opciones, ¿sí? Asumiendo que lo que dice está correcto, tengo dos valores de carga, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer? Entonces, para determinar cuál es el correcto, calcular cuál es la carga de ese capacitor. ¿Cómo podría ser para calcular esa
ese valor. Hallás la caída de potencial que representa el capacitor y Claro. sacás el B. Sí. Hay que sacar esa diferencia de potencial y para eso construyo este punto que le voy a llamar A y este punto que le voy a llamar B y armo una de estas diferencias de potencial a circuito abierto, que es lo que les había comentado ayer. Parto desde el potencial de A, ¿sí? Y voy y recorro hasta llegar hasta el potencial de B. Entonces, me quedaría BA, esto básicamente BA, me quedaría menos la tensión E sub 2, ¿sí? Acá, fíjense, es la polaridad de esta caída de tensión, me quedaría en este sentido, este es el más y este es el menos, o sea, menos E2, acá me quedaría más la corriente I sub 1 por la resistencia R4, y esto es igual, no, y acá, ¿qué caída de potencial hay en este elemento? 0. 0, ¿no? No circula corriente, entonces si no circula corriente, esto ya sería el potencial de B. Y entonces puedo calcular la diferencia de potencial B sub B menos B sub A, que esto sería la diferencia de potencial del capacitor, como menos E sub 2 más I1 por R4. Entonces, hago la tensión del capacitor, ¿sí? Como menos E2 más I1 por R4, menos 36, ¿sí? Menos 36 quiere decir que el potencial de B es más grande que el potencial de A, nada más, o sea, quiere decir que lo que me está diciendo es que acá se carga positivamente y acá se está cargando negativamente, ¿sí? Si uno lo mira desde, perdón, al revés, Julián. Fíjense, si el potencial de B menos el potencial de A me da negativo, ¿sí? Esto me da menos 36 con punto 75, ¿sí? Lo que quiere decir es que el potencial de A es más grande que el potencial de B, ¿no? Porque esta diferencia me está dando negativa, o sea que este es más chiquitito que este otro, entonces el A está cargado positivamente y B está cargado negativamente. Si en algún momento les preguntan cuál es la polaridad de esas diferencias de potenciales, esa es la forma de darse cuenta, analizando cuál de los dos potenciales es más grande, ¿sí? Y entonces lo que nosotros podemos calcular para el capacitor, la carga de este capacitor, lo podemos calcular como el valor absoluto de esa diferencia de potencial del capacitor multiplicado por C1, ¿no? Tensión por capacidad, ¿sí? 0,22 o 220 milicoulomb, esa sería la respuesta, 220 milicoulomb, y sería la respuesta correcta, porque tenemos los dos valores. ¿Hacemos uno más? Ya que siempre estuvimos haciendo 4 en general. Disculpa, profe. Sí, Tomás. ¿Podés repetir ese último cálculo? ¿Qué cálculo? ¿El de la tensión? No, ayer la carga del capacitor. La carga del capacitor, sí. La carga del capacitor es la diferencia de potencial multiplicado por C, ¿no? Sí. Por B. Yo en el programa simplemente tuve que ponerle que me lo calcule con el valor absoluto, porque la diferencia de potencial estaba como negativa, pero es lo único que hice acá. Pero le calculé la tensión del capacitor por C1 nomás. Los 36 volts, 36.75, por el valor de la capacidad que lo había colocado acá, que era 6 por 10 a la menos 3. Ah, sí, la capacitancia te la dan. Ah, no había visto. Gracias. Por, en este caso, 6 por 10 a la menos 3. Hacemos el último, entonces. Se los pego ahí. Sí. Perdón, una preguntita. Por ejemplo, ahí, para calcular la carga de C, ¿por qué para la diferencia de potencial no tomó tampoco R3? Eso no entendí. No, porque... O sea, ¿por qué tomó R4 ahí, digamos? ¿Para la diferencia de potencial del capacitor? Sí. Porque lo que vos tenés que encontrar es la tensión que vos tenés entre las dos placas del capacitor. Entonces, vos tenés el potencial de la placa derecha, que sería el potencial del punto A, y el potencial de la placa izquierda, que sería el potencial del punto B.
Y de ahí vos podés elegir cualquier trayectoria. R2 dije, perdón, quise decir R2, no R3. Claro, vos podés elegir cualquier trayectoria partiendo desde A y llegando hasta B. Yo elegí esta, vos como me habías dicho R3, digo, podrías elegir si querés esta otra trayectoria que vos tenés acá, ¿sí? Pero vos me preguntaste ahora, dijiste, ¿por qué en R2 no hay una diferencia de potencial? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es la corriente que circula por la rama de R2 y el capacitor? Ah, perdón, claro, ya entiendo porque ahí es 0. Ok, listo, perdón, me Yo confundí ahí. te obligo a pensar, básicamente, no pidas perdón. Pero capaz que es algo que yo lo dijo uno de los chicos, y dije, listo, lo entendió uno, lo entendieron todos, pero puede ser que no sea cierto, ¿viste? Esto, que lo entienden todos. Entonces, No, sí, se me salteó esa parte, perdón. cuando vos lo vocalizás y lo decís vos, ahí es cuando se te entiende. Fíjate que te diste cuenta sola que era lo que pasaba. Sí. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. entonces, ¿en qué cambiaba en qué influencia tenía de que esté conectado a tierra? Eso no, me perdí ahí un poco. No, no lo usé para nada. Lo único que, No. fíjate que no lo usé, pero el hecho de que esté conectado a tierra, lo que te está diciendo es que el potencial en este punto vale 0 volt, el potencial en este punto vale 0 volt, el potencial en este punto vale 0 volt y el potencial en este punto vale 0 volt. Si vos lo mirás acá, el potencial de este punto lo podrías calcular porque esto vale 0 volt y tenés la fuente acá arriba, que es E1. Entonces, el potencial de A vos lo podrías calcular y vale 187 si quisieras, porque lo tenés acá de dato. Y si quisieras, podrías calcular el potencial de este punto que tenés acá arriba. Te sirve si querés de calcular el potencial de este otro punto y tenés el potencial de A porque te diste cuenta que estaba conectado rígidamente a tierra a través de esta tensión. Para eso. Pero yo solamente lo mencioné al pasar nomás, lo de la tierra. Ah, dale, gracias. Pero no lo usamos para nada. ¿Somos el último? Dice lo siguiente, es uno de un circuito transitorio y dice, para el circuito mostrado en la figura, se sabe que C ha sido totalmente cargado con la fuente B, ¿sí? No nos dan un valor, a través de la resistencia R1 con la llave LL1 cerrada y la llave LL2 abierta, y si ahora se abre esa llave LL1, calcule el tiempo que deberá transcurrir desde el momento en que se cierre para que se disipe sobre ese resistor la mitad de la energía almacenada en C. Son y 3, le proponemos a esto 10, 15 minutos. 12, así que así. Profe, pregunta. ¿Dónde dice a través de R1? ¿Falta algún dato o...? No. Ok, ok. Gracias.
Bueno, ¿lo podemos ir pensando esto? ¿Quién lo resolvió? ¿Quién lo pensó? ¿Quién quiere compartir las etapas iniciales, aunque sea de su problema? Yo lo estoy terminando, pero Dale. igual. No, y lo primero, bueno, queda cerrada solo la malla de la izquierda. Entonces, planteé, bueno, lo de B igual a Q sobre C para sacar la carga Claro. inicial. Carga inicial, como Sí. C por B. No tenemos nada más que esos datos. Y después lo que te dicen es que esto se abre. ¿Correcto? Claro, y queda la malla a la derecha. Y después te dicen que esto se cierra así. Sí. Planteé que en T0, o sea, T igual 0, sí, la diferencia potencial en el capacitor es la misma, entonces queda como una fuente de 11 volts, pero bueno, ahora es en transitorio. Medio Q sub 0 al cuadrado sobre C, esto podríamos plantearlo así. La energía inicial del capacitor. Claro, Q cuadrado dividido 2 también, eso también, sí, sí. Y después lo que nosotros sabemos es que es un transitorio, ¿sí? Recuerden que en un transitorio lo que nosotros tenemos es que la corriente en un capacitor tiene esta forma, es una exponencial negativa, en donde en este punto vale Q como una función del tiempo, que básicamente Q es la carga inicial que nosotros tenemos, ¿sí? Multiplicado por E a la menos T sobre tau. ¿Correcto? Si ustedes agarran, esta es la función carga, pero si nosotros utilizamos la misma ecuación que nosotros vimos acá arriba, nosotros podemos sacar la función tiempo también, la función energía como función del tiempo, y eso lo podemos calcular como un medio
¿sí? De también Q, que sería todo este elemento, al cuadrado, ¿sí? Porque la ecuación es exactamente la misma, solamente que ahora va a ser una función del tiempo, 1/2 todo esto de Q al cuadrado dividido C. Y si nosotros miramos bastante bien, fíjense que lo que nos están pidiendo a nosotros, ¿sí? Es el cociente entre ambas ecuaciones. Nos dicen que la energía final o la energía como función del tiempo dividido la energía inicial, ¿cuánto debería valer esto? Nos dice que esto es el 50%, porque dice, claro, o 0,5, ¿no? Y entonces, miren que la gran mayoría de las cosas desaparece de toda esta ecuación, ¿sí? De todo este primer elemento que yo tengo acá arriba, y de todo esto que yo tengo acá. Fíjense que la gran mayoría de todas las cosas desaparece. El 1/2 desaparece, el 1/2 desaparece, la cantidad de carga del capacitor, de la capacidad del capacitor desaparece. Si ustedes agarran y hacen una distributiva, ¿sí? Con este 2 te quedaría Q al cuadrado, Q sub 0 al cuadrado, te queda también acá en este Q sub 0, ¿sí? Y el cuadrado también te queda en la exponencial también acá, te quedaría 2 veces la t. Entonces, con el 2Q sub 0 puedo eliminar el 2Q sub 0, y entonces esta ecuación que quedaba difícil quedaría que 1/2 tiene que ser igual a simplemente e a la menos 2 veces t sobre tau. ¿Quién sería tau en este caso? Cuando estamos nosotros en elementos, en los transitorios, tau básicamente es el producto de R, ¿sí? Y de C que nosotros tengamos en serie, básicamente. Y entonces, R2, en este caso, como estamos en el proceso de descarga, bueno, podríamos haber hecho todos los números o podríamos no haber hecho ningún número, porque acá nos dan los datos de C, V y la tensión, pero fíjense que solamente necesito R2 y necesito C directamente. Se podría haber hecho todo con números o llegar hasta esta ecuación inicial. Y entonces tengo este número que sería el tau, lo voy a buscar acá, dentro de mis constantes, A, B, C, tau, no, este es sigma, este es tau, que sería 506,16 multiplicado por 4,8 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? Ese sería C. Y entonces lo que yo tengo que resolver en este caso es solve, ¿sí? Y sería 0,5 tiene que ser igual, en este caso, 0,5 tiene que ser igual a por ciento por E, para llamar al número E, multiplicado por todo esto elevado a la menos 2 por el tiempo t, dividido lo que sería la constante de mi tiempo t, tau. Bueno, tau. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros resolver? Que es básicamente encontrar el tiempo t. 0,5. Acá hay un punto. Y entonces, bueno, el número. Mi computadora está. Rat. Sol. A ver si con un medio. ¿Qué le pasó a esto? Profe, yo lo resolví y da 9,34. Sí, no sé por qué no me lo está resolviendo así desde el sol.
Acá se habrá quedado trabado en algo, en alguna de las variables, pero debería porque es ecuaciones, resolver directamente y es una de estas variables simplemente. Pero también se podría calcular directamente si uno lo tiene. Te quedaría, habría que aplicar un logaritmo natural, ¿no? En ambos miembros de la ecuación. Sí. Seguramente, sí. Y porque te da un medio logaritmo, te da negativo y con el -2 se te va. Correcto. Negativo. Sí, te quedaría entonces, aplicas logaritmo de este lado, te quedaría logaritmo de un medio, y después de este lado, logaritmo y e elevado al logaritmo, en el logaritmo, esto es el logaritmo natural, no es el logaritmo en base 10, te quedaría este logaritmo de un medio, y entonces logaritmo y e se te cancelan, entonces se te cancelan, te queda un 1, y entonces te quedaría esto, menos 2 por t sobre tau, y entonces de ahí despejas este valor que esté. ¿No? ¿Esto lo que hiciste? T sería logaritmo natural menos 2, de acá logaritmo de un medio, todo esto dividido 2 y multiplicado por tau. Y vos dijiste que esto te había dado 9. Sí, 9,34. 9,34. Bueno, le dejo un problema. Asistencia. No, yo tengo una consulta de este ejercicio de recién. Sí, gracias Axel ahí. Arranquen ahí si quieren la asistencia. Yo ahí, Carla me habló ahí recién. También. Gracias a todos ahí que están escribiendo. Sí, decide la pregunta, Santi. Sí, yo este ejercicio lo planteé, o sea, calculé primero cuál es la energía en el capacitor, Energía interna. después como, claro, la energía interna Ajá. me dio 0,29. Claro. Después, como la pregunta decía, en cuánto se disipa la mitad de la energía, entonces calculé cuánta carga habría cuánta carga habría con la mitad de la energía, que me dio 0,026. Y después agarré La del transitorio. claro, agarré la función esta que aparece en el libro del proyecto de Descartes, Q de t es igual a Q por E Por E elevado a la sobre tau. Claro. Y, o sea, no sé, me dio 18,7, que si hubiera puesto menos 2t en el exponente, me hubiera dado la respuesta correcta. No, pero estás. El A tau. mí me dio. ¿Qué tau usaste? Usaste la R2 para tau, ¿no? Sí. Porque, R2 por la... ¿Cómo? porque vos lo que hiciste es calculaste esta energía y después dijiste, bueno, esta energía vos le sacaste un valor. Es un número para vos. Sí. Y vos después calculaste y dijiste, bueno, la energía final tiene que ser 0,5 por ese valor de U sub 0, ¿correcto? Claro, sí. Y con esto vos lo que dijiste es, calculaste cuánto sería esa carga final. Sí. Y con esa carga final vos despejaste el tiempo de acá. Sí. Yo no le veo un error a eso. Pero Es que determinando que el tiempo era 18,7. no, pero... Dividido 2. Sí, pero... O sea, dividido 2 es 9, Sí, pero esa estaba haciendo respuesta. magia ahí. No, estaba haciendo magia. Me parece que hay algo que estaba haciendo mal vos, pero que capaz que hay algún cálculo que hiciste mal, pero no debería, o sea, magia así no deberías hacer, ¿viste? A mí me había dado la energía inicial 240, o sea, la mitad sería 120, eso me había dado. Hice lo mismo y me dio a mí me dio bien el número. ¿He hecho así también? Sí, como la explicando. Sí, porque te quedaría que la energía inicial es 0,5 por 4,8 por 10 a la menos 3. Ahora que me falta un exponente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Multiplicado por 11 elevado al cuadrado. 0,29 me dio a mí. Este sería tu valor. Y tu energía final, entonces, de tu capacitor sería la mitad. ¿Correcto? 0,5 por la energía inicial. Y entonces, la energía te permite a vos calcular cuánto sería esa carga final. ¿Sí? Recordemos que la energía es un medio de
de Q sobre C, ¿no? Estaría utilizando esta otra ecuación. Entonces, yo quiero calcular C es dos veces la energía final dividido C, ¿correcto? Sí. Bueno, yo usé el voltaje, pero es lo mismo. Dos veces, espera, 2 veces multiplicado por C. Raíz cuadrada de, si quiero calcularla. Si quiero calcular la energía como un medio de Q al cuadrado sobre C, yo quiero esto, es la raíz cuadrada, entonces QRT, de, en este caso, 2 UFC por 4,8 por 10 a la menos 3. Chequeamos a ver si esto te dio bien, nada más. O cualquier cosa. Ah, cierto que esto no me permite más copiar y pegar, no sé por qué. 4,8 por 10 a la menos 3. 37 te dio la carga final. No, pero no se puso el menos, el exponente. Ah, en el menos 3 acá. 0,037 la carga final. Ah, no, a mí me dio distinto. Y entonces, La carga final. ¿cómo? A mí me dio que yo usé energía es igual a un medio de Q por B. Sí, pero te debería dar exactamente lo mismo. Sí, habré hecho un error acá con las cuentas. A ver. Porque si yo lo calculo desde acá, con la carga final, me debería dar ese tiempo a mí. No sé por qué me da distinto. No, bastante, pero pruebo con esa carga. Y el tiempo. Entonces, si yo tengo acá esta carga, ¿sí? Y la carga inicial la tenemos del problema. Tendría que calcular la Q sub 0, que es 4,8 por 10 a la menos 3, multiplicado por 11, esa es la carga inicial de mi sistema, y esta es la carga final, y entonces me quedaría alguna también, el logaritmo natural de este otro lado, me quedaría la carga final, el logaritmo natural de la carga final sobre la carga inicial, ¿sí? Y de este otro lado me quedaría menos T sobre tau. Entonces me quedaría este producto. Entonces me quedaría log de la carga final dividido la carga inicial, todo esto negativo, ¿sí? Y multiplicado por tau. Estoy pasando esto de aquel lado. Creo que ya sé cuál fue mi error. Va, puede ser, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero una vez que ya está cargado el capacitor, la diferencia de potencial sigue siendo la misma. No. Entonces creo que ahí me equivoqué, porque usé una diferencia potencial de 11 volts, por eso me dio distinto. O sea, tendría que haber hecho. O sea, tendría que haber usado la capacitancia en vez de la diferencia potencial. 934 también, hecho bien así con las cargas. Fíjate que lo No, hice. sí, creo que sí, acá ese fue el problema. El potencial va descendiendo a medida que vas perdiendo energía. Si vos lo tomaste como 11, ahí está el error. Claro, sí, ahí me equivoqué. Correcto. Genial, Santi. Gracias. Bueno, 2 horas. ¿Alguno se quedó con alguna pregunta? ¿Con ganas de hacer más ejercicios? Profe, sí, yo me quedé con una duda sobre este ejercicio en particular. Dale. Porque yo había planteado primero resolverlo con la corriente. Ajá. O sea, puse que la I final al cuadrado por la resistencia me tiene que dar la mitad de la energía. Eso es potencia, no es energía, Genero. Son cosas diferentes. Hasta que se disipe la mitad. No es lo mismo. No. Potencia y energía, recordá que la potencia es la derivada de la energía respecto al tiempo. Listo. Gracias. Le voy a avisar a Carlos ahí que te saquen Electro 1. No, por favor, no. No, sería incapaz. ¿Alguna otra consulta?
Perfecto. Entonces, les mando si quieren ahí un problema más, después para que lo resuelvan durante el fin de semana, con tiempo y con más paciencia. Pero damos por terminada la actividad de hoy.